cadenas en el taller. Me llamo Mariela Cruz y crecí en San Tadeo, un caserío del norte de Chiapas donde la bruma parece aferrarse a los cerros aun cuando el sol arde sobre los cafetales. En 2007 ingresé a la secundaria rural técnica 56, un bloque de concreto pintado de verde musgo con apenas 22 años de inaugurado. Nada en su fachada advertía peligro, sin embargo, desde mi primer día oí a los mayores repetir que, al anochecer, aquel plantel respiraba distinto. Nadie ofrecía detalles, bastaba el carraspeo incómodo de los profesores para entender que no convenía preguntar. A mediados de septiembre, un grupo de desconocidos saltó la barda y rayoneó el salón de ciencias agrícolas con insultos a la escuela. El director pidió voluntarios para repintar el aula un sábado. Acepté sin pensarlo, era la excusa perfecta para convivir con Iván, el chico que me gustaba, y con mis amigas Belén y Uriel. Llegamos a las 8 de la mañana, el cielo presentía tormenta y el viento olía a tierra removida. El profesor de guardia, don Lucio, nos entregó brochas y cubetas y prometió regresar con comida al mediodía. El pasillo lucía desierto. Las rejas de los talleres estaban cerradas con gruesas cadenas, carpintería, soldadura y, al fondo, electricidad. Esa última puerta, de lámina gris, tenía un ventanuco cubierto por papel periódico envejecido, nadie intentaba siquiera asomarse. Iván bromeó con que parecía la entrada a un búnker, pero su risa sonó forzada y no insistió. Pasamos la mañana tapando grafitis. Cuando la primera mano secó, don Lucio dijo que iría al pueblo a comprar pollo rostizado y refrescos, tardaría 1 hora. Quedamos 5 alumnos solos, envueltos en olor a esmalte. Me aparté con Iván para buscar agua en la llave del patio trasero. Eran las 4 menos cuarto y el sol se rendía tras los pinos, tiñendo todo de óxido. El viento soplaba áspero, aún así, entre las ráfagas se coló un sonido leve. Al principio pensé que eran las risas de Belén, pero aquello era tenue y rasgado, como cuando un niño solloza procurando no ser oído. Iván se detuvo en seco, sus hombros temblaban. Le pregunté qué ocurría. Solo alzó el índice para pedirme silencio. Entonces percibí el llanto con nitidez, saliendo, imposible, del taller de electricidad. Nos acercamos. El candado seguía puesto, la ventana permanecía tapada. A escasos centímetros, los gemidos parecían rebotar entre las bancas metálicas. No eran ecos de la calle ni juego de nuestra imaginación, alguien lloraba dentro de un sitio que llevaba días cerrado. Iván susurró que esa no era la primera vez. Aquí dicen que vive la niña, musitó, sin mirarme. Me confesó que evitaba pasar por aquel corredor después de clases. No quise creerle, hice girar el pomo, firme. El metal helado me dejó los dedos entumecidos. Regresamos al aula sin mencionar lo ocurrido. Belén nos miró con extrañeza, dijo haber sentido un golpe de frío, como si se abriera un refrigerador gigante. Antes de responderle, el cielo rompió en trueno, las lámparas fluorescentes palidecieron. La energía eléctrica titiló y una sombra recorrió las paredes recién pintadas, aunque no había nada que pudiera proyectarla. Don Lucio volvió empapado. Mientras repartía la comida, comenzó a relatar, sin que nadie lo pidiera, la historia que el pueblo evitaba. 20 años atrás, dijo, cuando la escuela estrenaba laboratorios, un transformador explotó durante una práctica de soldadura. Una estudiante llamada Daniela quedó atrapada tras un armario de herramientas. El profesor de ese entonces intentó ayudarla, pero la corriente seguía en los cables y el fuego creció. Cuando por fin abrieron el taller, hallaron a la niña carbonizada junto al taburete donde estaba sentada. Rodó el rumor de que su llanto seguía resonando entre los motores y las redes de cobre. La dirección decidió tapiar la ventana para impedir que los curiosos asomaran cámaras o invocaran su recuerdo. Lo que nadie pudo evitar fue el sonido. Cada tarde, exactamente a las 4, Daniela volvía a llorar. Mientras don Lucio terminaba su relato, las luces se extinguieron por completo. Quedamos a merced de la penumbra turbia que filtraban los ventanales. De pronto retumbó un chirrido, provenía del fondo del pasillo. El candado del taller se agitaba, como si alguien lo sacudiera desesperado. Corrí tras el profesor, pero él, pálido,
no avanzó. Nos ordenó quedarnos, verificó que todas las puertas exteriores siguieran cerradas y se atrincheró con nosotros en el salón vandalizado. El ruido cesó tras segundos eternos. Solo entonces se atrevió a encender su linterna. El haz tenue reveló gotas diminutas en el piso, tan negras que parecían brillar, hollín fresco. Formaban un rastro que partía desde electricidad y serpenteaba hasta el aula. Cuando la linterna enfocó el umbral, vimos algo que me congeló la sangre, 5 marcas diminutas de dedos tiznados en la pintura nueva, a la altura de un niño de primaria, y un nombre escrito en letras temblorosas, Dani. Belén empezó a hiperventilar. Iván apretó mi muñeca, sentí en su pulso el mismo pánico que incendia un rebaño antes de la estampida. Don Lucio, con voz ronca, nos indicó juntar mochilas y seguirlo a la bodega contigua, que tenía salida directa a la calle. Nos atrincheramos allí. La tormenta arreció, el techo de lámina parecía a punto de desprenderse. A las 5 en punto, el ambiente cambió. Una calma fúnebre se coló entre los truenos y entonces, muy cerca, escuchamos 3 golpecitos rítmicos contra la puerta de metal. No había viento ni ramas que pudieran provocarlos. Eran llamados. Reconocí, sin quererlo, la cadencia de las bancas cuando alguien nervioso balancea los pies. Recordé que Daniela, atrapada, había golpeado la chapa del armario antes de arder. Nadie se movió. Las linternas seguían enfocadas al suelo. De improviso, un olor intenso a plástico quemado nos invadió, me picaban los ojos, los pulmones ardían. Sentí que me desmayaba. Cuando creí que el terror me vencería, sonó un crujido áspero y el portón de la calle se destrabó por sí solo. El aire frío disipó el hedor. Sin pensar, salimos corriendo bajo la lluvia hasta la carretera. El cielo se limpiaba, el aguacero se desvanecía, pero detrás de nosotros, en el portón abierto, permanecían las mismas huellas de hollín, solo que ahora eran 6, como si alguien más hubiera tomado de la mano a Daniela. Nunca regresamos a pintar. Al día siguiente el director citó a nuestros padres, aseguró que alguien había entrado a robar cableado y había provocado un corto. Yo quise creerle hasta que encontré, en la bolsa lateral de mi mochila, un trozo chamuscado de papel periódico con las palabras "Ayúdame" garabateadas con tinta azul escolar. No se lo mostré a nadie, lo enterré en el cafetal detrás de mi casa. Todavía sueño con la página agitándose bajo la tierra, como si alguien la sacudiera reclamando atención. Desde entonces, cada tarde a las 4, evito relojes y campanas. El recuerdo del llanto se me enreda en el oído con la puntualidad de un himno. A veces pienso que la escuela solo es una carcasa, un receptáculo fabricado sobre ruinas más antiguas, y que nuestro afán por barnizar paredes y enderezar pupitres no alcanza para tapar lo que late debajo. Otras veces creo que la explicación es más simple: el dolor no abandona el sitio donde cayó. Se oxida, se calcina y, cuando llega la hora exacta, llora para que alguien recuerde que aún está ahí, esperando a la próxima voz que se acerque a escuchar. No sé si Daniela buscaba ayuda o venganza. Solo sé que aquella tarde la puerta se abrió y su silencio se marchó con nosotros, incrustado en la piel como quemadura invisible. Nadie volvió a mencionar nada. Don Lucio renunció un mes después, el taller quedó clausurado de manera definitiva. En la ceremonia de fin de curso, mientras la banda interpretaba marchas, juré que jamás volvería. Sin embargo, cada octubre, cuando la humedad sube desde las quebradas y la neblina recorre San Tadeo como un animal hambriento, puedo distinguir, entre los ecos del monte, 3 golpecitos que resuenan en la distancia, puntuales, insistentes, y entonces confirmo que algunas escuelas no enseñan con pizarras ni libros, sino con silencio y miedo, y esas lecciones, créeme, nunca se olvidan. Cráneos en el aula. No suelo dramatizar lo que vivo, pero cada que recuerdo lo que ocurrió aquella noche siento como un frío persistente se instala detrás de mis ojos y me impide conciliar el sueño. Fue en 2006, cuando estudiaba ingeniería agroindustrial en el Instituto Rural de San Miguel, un plantel perdido entre los cerros de Puebla donde el silencio nocturno suele parecer benévolo, jamás amenazante.
Aquel trimestre entregábamos la memoria de campo sobre fermentos lácteos artesanales y el laboratorio de microbiología era el único espacio con incubadoras suficientes, de modo que 5 compañeros y yo nos propusimos terminar los conteos después de clase. El pronóstico anunciaba tormenta y, aún así, ninguno quiso posponer la práctica. Los plazos, como siempre, eran implacables. Las ráfagas llegaron temprano. A las 9, el viento ya golpeaba las láminas del techo con arena y briznas de zacate, llenando el ambiente de un zumbido que hacía temblar las probetas sobre la mesa. A las 10, los pasillos estaban vacíos. El conserje había apagado casi todos los focos exteriores para evitar descargas al caer los cables de la red eléctrica, una maniobra habitual en el campus. Quienes permanecíamos dentro trabajábamos con las luces de emergencia, tubos blancos que parpadeaban en intervalos de 1 segundo, y con la radio encendida a volumen mínimo para no perder la noción de la hora. El profesor Bermúdez circulaba de mesa en mesa supervisando que no contamináramos las placas. Su presencia nos calmaba. Era un tipo pragmático, de voz baja y pasos firmes, incapaz de bromear sobre temas que no entendiera. Un trueno especialmente cercano sacudió el edificio a las 11:25. Instantes después, el campus entero quedó a oscuras. La radio murió, los motores de las incubadoras se silenciaron y los tubos de emergencia dejaron de latir. Sé que fueron apenas 2 o 3 segundos, pero bastaron para que el laboratorio se sintiera tan profundo como una cueva sin oxígeno. Saqué mi teléfono para activar la linterna, la pantalla mostró un 10% de batería. Los demás hicieron lo mismo y una constelación de foquitos blancos flotó entre vasos y termoselladoras, alumbrando apenas nuestros rostros tensos. El profesor anunció que desconectaríamos los equipos y cerraríamos el aula hasta que regresara la energía, quizá en la madrugada, quizá al día siguiente. Nadie objetó, con aquel viento, continuar era absurdo. El instituto se compone de 4 pabellones, nuestro laboratorio ocupa el primero y para salir hay que cruzar el tercero, un bloque antiguo que antes sirvió de clínica comunitaria cuando la zona aún carecía de hospital. En los archivos de la biblioteca dicen que allí se practicaron cientos de autopsias durante la epidemia de cólera de los 90, la mayoría de nosotros conocía esa historia, pero la citábamos como anécdota lejana, un dato curioso para los visitantes. Esa noche, al quedar la escuela sin luz, el recuerdo de los enfermos regresó envuelto en la vibración del viento y convirtió el pasillo en un corredor asfixiante que olía a yeso viejo y humedad. Caminábamos en fila con la única lámpara potente, la del profesor, iluminando los azulejos verdes, ya resquebrajados. Los charcos filtrados por las ventanas se confabulaban con los mosaicos y hacían difícil distinguir dónde pisar, así que avanzábamos despacio. Fue entonces cuando escuchamos los quejidos. No eran gritos aislados, sino un lamento coral, ronco y profundo, como si docenas de gargantas exhalaran al unísono un dolor que no cabía en ninguna forma articulada. Provenía del ala izquierda, la sección donde hoy almacenan materiales quirúrgicos en desuso y donde existió la morgue improvisada de la clínica. Apretamos el paso, quizá más por reflejo que por decisión consciente, cada uno debió suponer, igual que yo, que el viento colándose por las rejillas producía aquel sonido. Quise creerlo, pero el lamento tenía algo orgánico, irregular, con subidas y bajadas que ningún silbido atmosférico podría imitar. Al girar el último codo del pasillo, la linterna del profesor resbaló sobre el piso mojado y cayó. La pantalla se apagó. Nos quedamos otra vez a oscuras, cada uno sosteniendo su minúsculo rayo de celular, insuficiente para cubrir los 10 metros restantes. Recogí la lámpara, el profesor palpó el interruptor sin resultado. La sacudió. Nada. En ese instante, el clamor que habíamos oído dejó de ser un murmullo en la distancia, se plantó justo detrás de la puerta metálica que nos separaba del viejo anfiteatro anatómico. El metal vibró, no como si alguien lo golpeara, sino como si los gemidos empujaran el aire contra él, hinchándolo, distorsionándolo. Sentí un olor penetrante, una mezcla de formol y tierra mojada que emergía por la rendija inferior con cada suspiro prolongado. No hubo gritos de pánico porque nadie tuvo aire para emitirlos. Cerramos filas y avanzamos en silencio, aferrados a la única salida que quedaba, cruzar el estacionamiento por la puerta trasera del pabellón.
El chirrido de nuestra suela sobre el granito mojado sonaba ofensivamente alto. El profesor iba primero, tanteando las paredes a falta de luz. Yo, segundo, trataba de no mirar hacia atrás, pero era imposible ignorar la certeza de que aquello que respiraba detrás del metal podía, en cualquier momento, abrir la puerta. De alguna forma supe que si volteaba vería cómo el pasador cedía y una sombra imposible se deslizaba hacia nosotros pidiendo espacio para habitar nuestros cuerpos. Llegamos por fin al portón que da al estacionamiento. Estaba abierto. El guardia, un hombre enjuto llamado Varela, se hallaba a medio metro del umbral, inmóvil, con el impermeable agitado por la tormenta. Le hablamos, cada uno según su urgencia, mas no respondió. Parecía hipnotizado por la oscuridad exterior. El profesor se adelantó para guiarlo dentro, pero Varela dio media vuelta sin mirarnos y comenzó a andar hacia el patio, donde el agua corría sobre la grava formando torrentes que se llevaban envoltorios de comida. Lo llamé en voz baja. No reaccionó. Entendí entonces que esa imperturbable pasividad era un aviso. Fuera, en el patio, la negrura cobraba densidad, casi palpaba nuestros brazos extendidos. Varela continuó avanzando hasta desaparecer en la cortina de lluvia, igual que si la noche se lo tragara. No pudimos seguirlo. Preferimos bordear el perímetro interno del pabellón y salir por la puerta principal, confiando en que los generadores de la zona residencial devolvieran al menos algo de luz a la calle. Tardamos poco en alcanzar la reja exterior. Del otro lado, los postes seguían muertos. Caminamos hacia la glorieta que conecta con el barrio de Los Laureles. Solo una camioneta pasó durante todo el trayecto, los faros rotos proyectando figuras caprichosas que parecían arrastrarse sobre la cuneta. Nos refugiamos en la casa de Ernesto, un compañero que vivía a 10 minutos. No dormimos. Cada vez que el viento instrumentaba su coro sobre las tejas imaginábamos que los quejidos paridos en el anfiteatro nos habían seguido, multiplicados, dispuestos a filtrarse por cualquier rendija. Al día siguiente, media facultad comentaba el apagón como algo anecdótico, a nadie más le constaba haber oído lamentos. Fui a preguntar por Varela. Me dijeron que nunca estuvo de guardia la noche anterior, intercambió turno con otro vigilante para asistir a una boda en Atlixco. Quien cubría su puesto se apellidaba Carranco, un hombre robusto de bigote espeso. Nadie lo vio durante el corte de luz. La administración encontró su libreta de rondas abandonada junto a la garita, empapada, con tinta corría. Pocas horas más tarde, la crecida del arroyo que cruza detrás del instituto arrojó un cadáver contra la valla de la subestación eléctrica. Era Carranco. El forense estimó la hora de muerte alrededor de las 11:30. Ahogado. La crecida habría sido suficiente, afirmaron, aunque todos sabíamos que a esa hora el arroyo todavía no desbordaba. Regresamos al laboratorio por la tarde para evaluar los daños. Encontramos la puerta del antiguo anfiteatro abierta de par en par. Dentro, charcos de agua parduzca manchaban las camillas oxidándose, sobre la pared norte colgaban 2 esqueletos pedagógicos sin articulaciones. Faltaban cráneos. Uno de mis compañeros, fingiendo aplomo, iluminó el piso bajo el anaquel principal y halló huellas de suela que empezaban donde las linternas del campus se extinguieron la noche anterior y terminaban justo frente al estante donde se guardan reactivos corrosivos. Las huellas eran nuestras, quizá, pero estaban entremezcladas con marcas más finas, apenas delineadas, como si alguien hubiese arrastrado talones desnudos por el mosaico. Desde entonces pocas cosas me resultan tan aterradoras como los pasillos escolares a oscuras. Ni los bosques durante la madrugada ni los caminos rurales sin alumbrado se acercan al terror que se esconde en edificios que sentimos familiares y seguros, allí, cuando la luz se apaga. La memoria de los que murieron se vuelve dueña del lugar y exige que escuchemos su dolor atrasado. Cada semestre, cuando los profesores narran anécdotas de la era del cólera o bromean con la presencia de espíritus en los pasillos, nadie repara en el silencio que guardo. Aún puedo describir la textura exacta de aquel aliento colectivo que se filtraba bajo la puerta metálica, húmedo, amoniacal, hiriente, como si las voces de los muertos todavía portaran consigo la acidez de los cuerpos que un día tratamos de preservar con formol. No sé si los gemidos que oímos esa noche pertenecían a cadáveres olvidados o si fueron solo proyecciones alentadas por la tormenta y el apagón.
Lo único cierto es que desde entonces no necesito que alguien me cuente historias para asustarme. Basta cerrar los ojos y verme de nuevo en el corredor mojado, sosteniendo una linterna inútil mientras algo inédito late a unos metros, deseoso de hacerse escuchar, de arrastrarnos al sitio donde se confunde la carne que vive con la carne que insiste en no morir. La doliente. Nunca me acostumbré al silencio que cae sobre los laureles después de las 6 de la tarde. Es un caserío oaxaqueño adherido al lomo de la sierra, donde las veredas trepan entre pinos retorcidos y solo hay un claro suficientemente llano para dos cosas, la escuelita primaria y el cementerio. Ambos quedaron pegados, apenas separados por un cerco de alambre oxidado que más parecía una insinuación que una barrera. Corría 1994, yo cursaba quinto grado y todavía olía la madera húmeda de los pupitres cuando llegaba la neblina de la tarde. La escuela era una construcción vetusta, con muros de adobe cuarteado y techos de lámina que siseaban con cada brisa. Detrás, el camposanto se amontonaba como una sucesión de dientes torcidos, tumbas encimadas, cruces reclinadas, nichos partidos. Al sonar el timbre del recreo corríamos hasta el fondo del patio, casi tocando las lápidas, a devorar tacos fríos de frijol. Fue entonces cuando la vimos por primera vez, una mujer vestida completamente de negro, sentada frente a una tumba sin nombre. El velo le cubría el rostro, las manos reposaban inertes sobre el regazo y, pese al sol enceguecedor, nada parecía moverla. Al principio creímos que era una parienta cuidando a sus muertos, pero su constancia resultó anómala. Cada día, a la misma hora, tomaba asiento en la misma posición. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Cuando el maestro hacía la última llamada, al volver la vista ya no estaba. Jamás vimos su llegada ni su partida, solo aquel instante suspendido entre campanazos escolares. Con los meses advertí detalles extraños. La tierra ante la lápida permanecía siempre húmeda aún en época de sequía. El césped se replegaba como si alguien lo hubiese aplastado desde dentro y un olor a cera fría se infiltraba en las aulas, prendiendo veladoras invisibles. Una tarde de septiembre, el maestro Ruiz nos dejó quedarse más allá de la hora por un ensayo de danzas para el aniversario patrio. El cielo se ennegreció sin aviso, llovieron puñados de granizo y la línea eléctrica se dio con un crujido que hizo temblar los vidrios. Él corrió a buscar faroles de petróleo al almacén, nos ordenó agruparnos en el corredor. Yo, con la curiosidad de un chivo, asomé la cara entre las tablas sueltas del tapanco y vi algo imposible. La mujer de negro estaba ahora dentro del patio, a menos de 10 pasos, el velo empapado pegado al rostro. Bajo la lámpara temblorosa del maestro distinguí una mueca que no era humana, carecía de carne, un rictus de hueso pulido goteando lluvia. La borrasca cesó tan súbitamente como empezó. Cuando los faroles tomaron fuerza, el patio volvía a mostrarse vacío. Sin embargo, esa noche ninguno de los 13 alumnos quiso caminar solo a casa. Mientras avanzábamos por el sendero embarrado sentí que el cerco de alambre vibraba, como si alguien lo rozara al mismo ritmo de nuestros pasos. Conté los raspones de metal, 13, 14, uno de más. Regresé la mirada, detrás, en la penumbra, el velo se meció una vez. El temor se convirtió en rutina. Al llegar cada mañana encontraba en mi pupitre granos de tierra negra, aún húmedos, formando un pequeño montículo. Los barría al suelo, pero volvían a aparecer al día siguiente. Cuando lo comenté en voz baja, varios confesaron verlos también. El maestro no nos creyó, atribuyó aquello al viento que levantaba polvo del patio. Sin embargo, empezó a cerrar la escuela con candado y encargar al conserje rondines nocturnos. No sirvió de nada. Una tarde, don Abel volvió lívido diciendo que oyó un sollozo detrás de la barda y que al iluminar solo vio el velo empapado colgado de un arbusto, como abandonado a propósito. El ciclo escolar terminó y con él la vida infantil que conocí. Mi familia se mudó a la capital, pero la imagen de la doliente, así la bauticé en mis pesadillas, me persiguió años. Intenté sofocarla entre exámenes de preparatoria, trabajos de albañilería y la vorágine de la ciudad. No funcionó.
Una madrugada de 2012 recibí la llamada de un ingeniero municipal. Una luz había dañado la vieja escuela y necesitaban un técnico para evaluar el tendido eléctrico. Yo trabajaba instalando paneles solares, así que acepté sin morderme la lengua. El camión ascendió serpenteando el mismo sendero de infancia. El bosque olía idéntico, pero la escuela se veía marchita, con los muros colapsados como costillas rotas. Ingresamos por la parte trasera. El patio era un lodazal, el cerco yacía retorcido en la tierra. Los faroles de mano cortaban la bruma, revelando grietas profundas cerca de los cimientos. Uno de los peones hundió la pala y el suelo cedió con un gemido hueco. Apareció una cámara subterránea, como un nicho clandestino. Descendí con cuidado, la linterna barrió paredes de piedra y se detuvo en un ataúd de madera carcomida, su tapa desplazada. Dentro no había cuerpo. En su lugar reposaba un velo negro, perfectamente doblado, junto a un broche de plata con iniciales ilegibles y un puñado de tierra fresca que aún olía a osario. Una ráfaga extinguió la linterna, pero sentí una bocanada helada deslizarse por mi nuca y, en ese instante, supe que la tumba que la doliente visitaba era la suya propia. El ingeniero me encontró afuera, con los guantes embarrados y la mirada extraviada. No supe explicarle por qué me negaba a volver a entrar. Renuncié al trabajo ese mismo día, dejé herramientas y contrato y bajé caminando hasta el campamento base, donde tomé el primer autobús a la ciudad. Desde entonces, cuando cierro los ojos, escucho el timbre escolar repicando sin alumnos, acompañado de un sollozo que dura exactamente el recreo. He intentado ignorarlo, pero cada amanecer encuentro sobre mi escritorio una pizca de tierra húmeda, formando un diminuto montículo, implacable como el recuerdo. Escribo esto con las ventanas selladas y la lámpara encendida. Afuera, la ciudad parece despierta, ajena a la historia. Yo sé que no terminará aquí. La doliente no descansará en un nicho que ya no existe, ni en una escuela convertida en ruinas. Creo que busca un patio nuevo donde sentarse a llorar, un cerco distinto que la separe unos metros del resto de los vivos. Y temo que, cuando encuentre ese lugar, sea el umbral de mi propia puerta. Tengo la certeza de que antes de amanecer escucharé el chirriar del alambre, 1, 2, 3, y luego un número que nadie más podrá contar. Que quien lea esto entienda que no escribo para asustar, sino para advertir. Hay dolores tan antiguos que no se evaporan con el paso de los niños ni con el derrumbe de las aulas. Se quedan, se diluyen en el polvo, regresan con la lluvia y se sientan a esperar hasta que alguien los mire de reojo. Ojalá no seas tú quien lo haga, porque ya no podrás dormir en paz, y el recreo, lo juro, nunca volverá a sonar igual. Rezo nocturno. Por 1997 acepté una plaza temporal como maestra multigrado en la primaria Francisco I. Madero, una construcción modesta asentada en la ladera rocosa de San Lucas de la Sierra, un caserío perdido entre barrancas, a 4 horas del primer municipio con hospital. El salón que me asignaron era una pieza de adobe ennegrecida por humedad antigua. Aún así, me entusiasmaba la idea de enseñar inglés a los pocos niños que quedaban en aquel pueblo de calles empedradas y sirenas de coyotes. La escuela ocupaba el corazón del caserío, pero los mayores me advirtieron que la parte trasera, donde el terreno se hundía en terrazas, había sido un convento del siglo XIX y, antes de eso, cementerio de los primeros colonos. Fingí no asustarme. Llevaba un diario en el que anotaba cada lección, cada estornudo de mis alumnos, para convencerme de que todo era perfectamente normal. Sin embargo, el horario de transporte público me obligaba a permanecer sola al atardecer. Si quería alcanzar la última camioneta a la cabecera municipal debía salir con las clases aún en curso. Si me quedaba corrigiendo cuadernos 30 o 40 minutos, esperaba un segundo traslado casi vacío y muy tardado. Elegía siempre lo segundo. Con la puesta del sol el edificio cambiaba, las sombras se espesaban en los corredores y la temperatura descendía de golpe, como si el aire viniera de alguna caverna. Me abrigaba con un suéter gastado y seguía trabajando bajo la luz amarillenta del foco, obligándome a ignorar el rumor de las cigarras y el crujido del zinc del techo. Una tarde de mayo, mientras revisaba dictados, advertí por el rabillo del ojo que algo cruzaba el umbral.
Pensé que sería uno de los niños que había olvidado su lonchera. Al alzar la vista distinguí apenas la cola de un hábito negro deslizándose hacia el corredor. Me quedé inmóvil, con el bolígrafo detenido a medio trazo. Mi mente buscó la explicación más sencilla. La portera debía de estar todavía en la escuela, quizá usando un rebozo oscuro. Sin embargo, la portera se marchaba siempre antes que yo. Me levanté, mi silla chirrió como si se quejara. Caminé hasta la puerta y me asomé. El corredor lucía desierto, apenas temblaba la cortina de polvo que levantaba el viento vespertino. A la derecha empezaba el patio central, una plancha de concreto agrietado. Al fondo, la vieja capilla del convento convertida en biblioteca. Algo en la penumbra se movió. Vi la silueta completa entonces, una mujer, o el trazo de una, envuelta de pies a cabeza en hábito y toca. Estaba parada frente a la puerta de la capilla, rígida como fotografía antigua. No podía creerlo, ninguna orden religiosa vivía ya en la sierra. La última monja había muerto antes de 1960, según los archivos parroquiales. Pero allí estaba aquella figura, quieta, quizá esperando que yo hablara. Fue peor que si hubiese corrido hacia mí. Cuando intenté balbucear un saludo, se desvaneció con la misma naturalidad con la que un reflejo se borra al mover un espejo. El miedo me clavó los pies, mi propio pulso resonaba en los tímpanos. Me obligué a volver por mis cosas. Mientras metía cuadernos en la bolsa de tela escuché algo que no era viento ni insectos, un murmullo coral, un rezo prolongado, femenino, que parecía brotar de las paredes. La primera estrofa resonó como un eco de iglesia subterránea. Reconocí fragmentos de un rosario en latín, palabras que aprendí en la normal, mezclados con otro canto en náhuatl, lengua que algunas abuelas del pueblo aún usaban para rezar por los difuntos. No esperé más, apagué el foco y salí con la mochila apretada al pecho. En el corredor el murmullo se volvió estruendo de voces que no podían pertenecer al mismo tiempo ni al mismo sitio. Giré hacia el patio. El aire olía a cera fría y tierra mojada, aunque no había llovido en días. A mitad del patio vi algo nuevo, decenas de velas encendidas en círculo alrededor de la boca del aljibe viejo. Todas ardían sin chisporrotear, desafiando la brisa. Era imposible. Yo misma había cubierto ese pozo con una lámina y, aún abierta, allí adentro no quedaba oxígeno para alimentar llamas. El rezo se elevó. Sentí el canto vibrar bajo las plantas de mis pies, como si la losa misma fuera un tambor y alguien golpeara desde abajo. Entonces, en la penumbra, emergió de nuevo la silueta de la monja. Esta vez no se desvaneció, avanzó con lentitud, deslizando la ropa sobre el suelo polvoriento sin alterar la forma del hábito. Vi su rostro cuando pasó frente a una de las velas, no había rasgos, solo una superficie pálida, lisa, sin ojos ni boca, como si la piel recién hubieran sacado de un molde sin terminar. Tras ella aparecieron otras formas idénticas, una procesión siniestro que recorría el patio sin ruido de pasos. Me di cuenta de que mi ruta de escape hacia la salida principal quedaba bloqueada por aquel cortejo. Retrocedí hasta la pared del salón para buscar la puerta trasera que daba al almacén de materiales. Tal vez podría saltar la barda hacia el potrero contiguo. Palpé la cerradura mientras las plegarias crecían hasta sentirse dentro del cráneo. Logré abrir. El almacén olía a cal y a cartón húmedo. Avancé a tientas entre pupitres rotos y costales de cemento inservible. Cuando llegué a la ventana que daba al potrero, algo helado se deslizó por mi nuca. No era viento, era la certeza de que, al girar, encontraría un rostro pegado al mío. Contuve el grito. Me forcé a mirar. No había nadie. Pero el rezo había cesado de golpe, como si hubiera sido cortado con tijeras. En aquel silencio prematuro escuché otro sonido, el crujido de la puerta del almacén cerrándose sola. Corrí. Salté la ventana y caí sobre tierra áspera, el tobillo me estalló de dolor. Aún así, me alcé rengueando y emprendí la carrera cuesta abajo, entre huizaches y piedras filosas, directo al camino de terracería que conducía al pueblo. No volteé hasta llegar al primer farol público, varios cientos de metros más abajo. La escuela se recortaba contra la luna, una silueta inerte. No se veía ninguna luz, ninguna vela. Parecía tan normal como siempre.
Permanecí bajo el farol hasta que pasó el último camión polvoriento. Subí como pude, sin dinero ni aliento, pero con la urgencia de poner kilómetros entre aquel edificio y mi cordura. En la cabecera municipal me atendió un médico que diagnosticó esguince y crisis de ansiedad. Pidió radiografía, yo pedí un teléfono. Llamé a mi madre, luego marqué al director de la zona escolar para renunciar. No volví jamás. Meses después recibí por correo el cuaderno de notas que había dejado sobre el pupitre. Venía acompañado de una carta de Jacinto, el conserje anciano, escrita con su caligrafía temblorosa. Decía: maestra, encontré esto en su salón cuando vinieron a fumigar. Sobre el cuaderno había una vela negra aún húmeda. Pensé que querría recuperarlo. Revisé el paquete con guantes, las hojas se habían pegado entre sí por una cera oscura, distinta de la parafina corriente, impregnada de un olor extraño, mezcla de incienso viejo y tierra fresca. Esa misma tarde lo arrojé al río. He tratado de racionalizar lo sucedido. Algunos amigos, ingenieros y agrimensores, hablan de improntas acústicas o de erupciones de gas subterráneo que provocan alucinaciones. Otros sugieren histeria colectiva, aunque fui la única testigo directa. Yo misma he intentado creerles, pero a veces, cuando cierro los ojos, siento todavía el suelo temblar bajo mis pies y escucho ese rezo, monocorde, sin respiraciones humanas. Entiendo que tal vez no eran fantasmas conscientes, como aseguró un profesor al que consulté más tarde. Quizá era una herida en el tiempo, un bucle que sangra sus recuerdos sobre nosotros. Lo que no puedo explicar es el rostro sin facciones, la procesión perfecta, las velas encendidas en un pozo sin oxígeno y, sobre todo, la cera negra que apareció sobre mi cuaderno semanas después de que yo huyo. Esos detalles no caben en ninguna teoría física. Por eso escribo esto, para advertir a quien crea que conoce todos los sonidos del mundo que existen rezos que no están hechos para oídos vivos, rezos que continúan cuando la campana de salida ha callado y el último niño ha dejado su eco en los pasillos. En San Lucas de la Sierra, cuando el sol muere tras el filo de las barrancas, la escuela regresa a su forma original. Yo la vi. Sé que sigue allí, esperando, repitiendo sus letanías sobre un patio que ya no pertenece a los vivos. Hoy, cada vez que paso frente a una iglesia, me detengo a escuchar el aire antes de entrar. Si percibo un murmullo que no coincide con el número de fieles, sigo de largo. Porque aprendí tarde que un rezo, como una herida, guarda la memoria del dolor que lo engendró, y algunas memorias se aferran a sus muros con más fuerza que la carne a los huesos. Mientras existan esos muros, las voces seguirán doblando campanas invisibles. Y cuando nadie las escuche, encontrarán un oído solitario donde incrustarse, como aquella tarde en que me quedé corrigiendo tareas y perdí para siempre la paz del silencio. Respiran. Por mucho tiempo consideré que los rumores sobre escuelas embrujadas eran solo adornos para mantener a los alumnos a raya. Al fin y al cabo, ¿qué podía esconderse tras muros pintados con acuarela infantil y pizarras cubiertas de ecuaciones? Sin embargo, los meses que pasé como auxiliar de mantenimiento nocturno en la primaria rural Francisco Velarde, un edificio aislado en un alto de Chiapas, levantado en 2002 sobre los cimientos de una vieja hacienda cafetalera, terminaron demoliendo aquella certeza que me había acompañado desde niño. Acepté el trabajo para ahorrar mientras ayudaba a mi prima, la profesora Luz, quien se quedaba a cargo de los trámites administrativos cuando el director se ausentaba. Las tardes las destinaba a reparar butacas, cambiar focos o revisar fugas en los sanitarios. Al caer la noche, me limitaba a barrer pasillos y cerrar salones. La rutina parecía inofensiva, aunque el caserío de San Ignacio de la Sierra se apagaba temprano y, a las 10, solo el canto de los grillos recordaba que existía vida fuera de la reja principal. La primera señal de que algo no encajaba llegó un martes de junio. Eran las 11:15 cuando sentí que el aire en el aula de tercero B se volvió denso, casi pastoso, como si me hubiera hundido en agua fría. Aquella pesadez traía consigo un murmullo lejano, similar al crujir de madera vieja, pero ninguna tabla se movía. Hice acopio de la lógica, la humedad de la montaña crea ese olor agrio, las vigas se expanden, me repetí mientras recogía los libros olvidados sobre los pupitres.
Al darme la vuelta, un pequeño balón de fútbol que estaba sobre la repisa rodó hasta chocar con mi talón. Lo levanté para verificar su peso, no había corriente capaz de impulsarlo y la ventana permanecía cerrada. Respiré hondo, apagué la luz y me marché sin mirar atrás. La semana siguiente despertó un miedo más concreto. Me encontraba en la bodega, catalogando material deportivo, cuando la puerta se cerró con un golpe seco. El pestillo se trabó. La oscuridad estalló en el interior. Un parpadeo fugaz de lámpara de emergencia reveló filamentos de polvo flotando como ceniza. Pensé en luz, 2 pasillos más allá, y golpeé las láminas hasta que los nudillos ardieron. Del otro lado solo llegó mi eco. Poco a poco, las luces del corredor comenzaron a titilar, primero un chasquido, luego un zumbido que se encendía y apagaba con ritmo casi cardíaco. Entre destellos, vi la silueta de alguien cruzar frente al ventanuco de la puerta. Era baja, encorvada, avanzaba despacio. El pestillo se dio de pronto, como si unas manos invisibles lo hubieran liberado al mismo tiempo que las lámparas recobraban estabilidad total. Solo entonces descubrí que mi reloj marcaba la medianoche exacta. No comenté nada. No quería ser motivo de burla entre los padres que, a veces, acudían por informes fuera de horario. Sin embargo, el relato que hallé en el archivo histórico me obligó a reconsiderarlo todo. Revisando cuadernos de inventario, encontré una caja con correspondencia apolillada. Entre sobres amarillentos había un informe policial de 1978. En ese mismo terreno operó un internado agrícola donde falleció un profesor acusado de maltrato. El acta describía su muerte como autoinfligida después de una serie de denuncias. Sentí un hormigueo en la nuca. Aquel maestro se apellidaba Velarde, mismo nombre que la escuela actual. Preferí no profundizar en los detalles por temor a sugestionarme aún más. Julio trajo lluvias interminables y las goteras convirtieron la cancha techada en un tambor resonante. Una noche, mientras cambiaba tubos fluorescentes en el pasillo principal, escuché pasos que salpicaban agua entre los charcos. Los seguí hasta el comedor. Allí, la penumbra era entera, la única luz provenía de la linterna que colgaba de mi chaleco. Cuando la levanté, el haz delineó filas de mesas vacías y otra cosa. Al fondo, un conjunto de bancas parecía agruparse formando una especie de barricada, como si un tropel de alumnos las hubiera empujado con prisa. No había rastros de barro ni huellas pequeñas, solo la humedad reciente. Al intentar acercarme, un estrépito me sobresaltó, las charolas metálicas empezaron a vibrar sobre la mesa de servicio, rebotaban sin patrón ni razón física aparente. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Tomé la linterna y retrocedí sin dejar de enfocar la escena hasta refugiarme en la oficina donde firmaba mi hoja de salida. Agosto marcó el cierre del ciclo. La mayoría del personal partió al amanecer del último viernes y aquel fin de semana quedamos únicamente Luz y yo, preparando inventarios para la entrega. La soledad hizo del campus un organismo palpitante, lleno de crujidos nuevos. El domingo, cerca de las 2, un apagón total sumió el lugar en tiniebla y silencio, roto solo por la lluvia torrencial. Encendí mi celular y enfoqué el corredor que llevaba a la biblioteca. Aquel sector nunca me había dado problemas, pero esa noche emanaba un olor a papel húmedo agreste y antiguo. Necesitaba restablecer la energía desde el cuadro eléctrico situado tras los estantes centrales, así que avancé. Los anaqueles formaban un laberinto de sombras. Cada paso hundía mis botas en pequeños charcos filtrados por el tejado. Al girar hacia el pasaje de la hemeroteca, distinguí algo entre las repisas. Un sombrero de fieltro negro, empapado, descansaba sobre el suelo de mosaico. De inmediato recordé el balón rodando semanas atrás. La paralización fue instintiva. Tras el objeto, una figura translúcida parecía levantarse, como un reflejo borroso en un cristal empañado. Era baja, con los hombros muy juntos y el cuello retorcido hacia un lado, igual que alguien que hubiera saltado con una cuerda al cuello. En lugar de rostro se apreciaba un hueco gris, una oquedad que aspiraba el aire a mi alrededor. La lámpara de mi teléfono parpadeó. Sentí que la presión atmosférica se comprimía dentro de mis tímpanos. Un chirrido metálico emergió desde el tablero eléctrico,
la luz regresó de golpe, inundando la habitación. En un pestañeo, la figura desapareció y el sombrero había vuelto a la cima de un estante, seco, como si jamás hubiera tocado el agua. Corrí hasta la oficina de mi prima. Al verme, frunció el ceño. Me pidió calma, que la acompañara afuera para respirar, pero mis manos temblaban con espasmos eléctricos. No hubo reproches ni burlas, Luz sabía leer el terror puro en los gestos y decidió no preguntar detalles. Al amanecer dimos por concluidas las labores y entregamos las llaves al Consejo Municipal, adelantando el cierre oficial. Han pasado 4 años. Sigo trabajando en mantenimiento, aunque ahora en una clínica rural a 30 kilómetros de San Ignacio. Jamás oculté lo ocurrido, simplemente aprendí a narrarlo con la mesura de quien intenta que lo crean. Algunos se inquietan, otros se ríen. Yo no busco convencer a nadie. Cuando la oscuridad me rodea en los pasillos de la clínica y el eco de mis zancadas parece multiplicarse, recuerdo el zumbido intermitente de aquellas lámparas y me convenzo de que existe una delgada membrana entre lo cotidiano y lo imposible, una membrana que, en ciertas escuelas levantadas sobre antiguos cimientos, respira. Se retrae y vuelve a exhalar su aliento helado sobre quienes se atreven a cruzar la noche para barrer los secretos que guarda. Desde aquella experiencia, he renunciado a desear lo paranormal como un juego. Descubrí que la curiosidad suele ser el primer paso hacia la trampa. En lo más profundo de mi mente queda la certeza de que, mientras exista un salón abandonado y una lámpara que parpadea a la hora justa, la sombra del maestro Velarde, o de cualquier otro espectro que arroje la historia sobre sus víctimas, estará dispuesta a reeditar su última lección, esa que se dicta en silencio absoluto, con la sola compañía del miedo mordiendo los bordes de la razón. Al otro lado del cristal. Nunca he sido una chica asustadiza. Crecí en Los Pinos, un caserío enclavado en la Sierra Norte de Puebla donde, si algo cruje de noche, suele ser el viento empujando las láminas oxidadas. Pero lo que sucedió en la antigua telesecundaria 16 de septiembre todavía me roba el sueño. Tenía 14 años en 2013 y cursaba segundo grado cuando la dirección anunció la ya tradicional pijamada anual, exclusiva para las estudiantes. Era una forma de fomentar la amistad, decían. A nosotras nos entusiasmaba más la idea de husmear la escuela vacía a oscuras. Nuestra aula, la 2B, daba al extremo poniente del edificio principal y estaba comunicada por una ventana basculante con un antiguo salón de cómputo que llevaba meses clausurado. Solo lo dividía un pasillo abierto al patio. Mis amigas, Isabel y Ruth, y yo reclamamos ese sitio en cuanto oscureció. La mayoría de las compañeras se apelotonó en la biblioteca para ver películas de miedo proyectadas con un viejo cañón, pero nosotras queríamos otra clase de adrenalina. A las 10, las maestras hicieron su ronda oficial, pasaron lista, apagaron focos y dejaron encendidos apenas los reflectores del patio. Una neblina absurda, impropia de abril, reptaba sobre la cancha de cemento. Desde la ventana, entre ese vapor verdoso, distinguí algo distinto al movimiento de las maestras o de las chicas de tercero que corrían dando sustos. Alguien, o algo, se agachaba frente a la puerta del preescolar contiguo, destellaba con un brillo opaco, casi perlado, como si llevara un vestido mojado que reflejaba la luz. Isabel lo vio también. Nos encogimos de hombros fingiendo valentía, debe de ser Julia con su linterna. No queríamos admitir que la silueta medía la mitad de cualquiera de nosotras. Ruth se rió, ese tipo de risa aguda que nace del nerviosismo. La ronda terminó y, cuando todo volvió al silencio, se escuchó la campana de evacuación tintinear a lo lejos, a pesar de que su badajo había sido retirado el semestre anterior para evitar bromas. Aquello selló nuestro plan. Mientras todas se acomodaban en sacos y colchonetas para la proyección, salimos en puntillas, esquivamos las sombras proyectadas sobre los muros y cruzamos hacia la primaria. Los candados colgaban cerrados en casi todas las aulas, menos en el salón de música, cuya puerta estaba apenas entornada. Dentro, los atriles lucían alineados y el aire olía a madera antigua y polvo de gis. Nada más. Sin embargo, a cada paso el hormigueo en la nuca crecía, como si los ladrillos observaran. Llegamos al preescolar, 3 aulas diminutas,
baños al fondo y un patio de arena con columpios que chirriaban aunque soplara apenas una brisa. Justo allí, una de las puertas se balanceaba, empujada por el viento o por algo que no quisimos nombrar. Isabel entró primera con la luz de su móvil. Su haz reveló mesas enanas, dibujos huérfanos en el corcho, un proyector de diapositivas cubierto de telarañas. Iba a burlarme de nuestros nervios cuando escuchamos la cadena del baño golpear la losa y, un segundo después, la descarga del tanque. El bramido hueco del agua rompió el silencio como si alguien invisible hubiera tirado la palanca. Salimos corriendo sin elegir dirección, terminamos en la cancha, resollando. En ese instante Ruth señaló la ventana alta del salón de cómputo vacío, una mancha luminosa flotaba al otro lado del cristal. No tenía rasgos, solo el contorno leve de una niña muy delgada, recortada contra la penumbra. Duró apenas un parpadeo y se deshizo como vaho, pero las tres la vimos. El frío se nos coló en los huesos. Volvimos a nuestro salón fingiendo normalidad, metimos los pies en las bolsas de dormir y nos quedamos calladas. Afuera continuaba la película, risas y gritos impostados. Afuera todo seguía en orden, pero dentro del aula el aire se había espesado con un olor a tierra húmeda. El sueño nos venció de forma intermitente, como si cerráramos los ojos solo para alejarnos de aquel hedor. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me despertara un chillido que arrancó desde el vientre del edificio. Era un grito infantil, agudo, que no buscaba ayuda sino sembrar pánico. Me incorporé despacio, las luces de emergencia teñían de rojo el corredor. Ruth ya estaba de pie, temblando. Isabel apuntaba su celular a la ventana que conectaba con el salón clausurado, al otro lado se vislumbraba la misma sombra perlada, pero esta vez parecía mirar directamente hacia nosotras. Donde deberían estar sus ojos había dos hoyos negros e inmóviles. El grito se repitió, esta vez justo detrás del muro contiguo al nuestro. Entonces la puerta corrediza del salón se sacudió como si alguien se hubiera lanzado contra ella. Golpes sordos, 3, 4, 5. Escuché a Isabel susurrar mi nombre, sin aliento. No hubo más diálogo, sobró el terror para volvernos mudas. El resto ocurrió en segundos, aunque la memoria lo estira como una masticación. La ventana basculante crujió, una fuerza invisible la alzó y la dejó caer con estrépito. Las niñas de primero que compartían el aula despertaron y se soltaron a llorar. En la penumbra, la silueta irradiaba una fosforescencia blanquecina que abarcaba toda la estancia vecina, pero lo peor era su quietud absoluta, no avanzaba, no retrocedía, solo existía allí con una paciencia inhumana. Un chasquido partió la noche, el cristal de la ventana se cuarteó desde el centro, como si una mano minúscula presionara desde dentro del salón vacío. Fue la señal que nuestros cuerpos necesitaban para moverse. Abrí la puerta corrediza y empujé a las demás al pasillo. Las luces de emergencia palidecían con cada destello, sentí que el edificio palpitaba, vivo y hostil. Corrimos sin plan hacia la biblioteca, donde alumbraban todavía la pantalla grisácea y el proyector. Las maestras preguntaron, midiendo nuestra histeria con ojos incrédulos. Ninguna pudo articular algo coherente. Detrás, por la escalera, se escuchó un golpeteo metálico como de pies descalzos pisando los escalones radiantes. La jornada terminó de golpe. Encendieron todo el alumbrado, cancelaron la pijamada y llamaron a los padres a las 2 de la madrugada. Nadie se atrevió a buscar la causa de los ruidos. Cuando llegaron mis tíos, marcaba las 3:30, la directora balbuceó algo sobre un cortocircuito y una travesura. No mencionó las fisuras perfectas dibujadas en el vidrio, ni la corriente gélida que aún se escapaba del salón de cómputo. Una semana después, un albañil del pueblo reparó la ventana. Al retirarla halló, entre el marco y el muro, un listón verde musgo atado en nudo doble. Parecía antiguo, al tocarlo se deshizo, dejando un polvillo que olía a incienso rancio. Las maestras recordaron entonces que, 20 años antes, el preescolar funcionó como refugio improvisado tras un deslave que sepultó un caserío cercano. Entre los muertos estaba una niña de 6 años que nunca fue identificada porque su única pertenencia hallada era un lazo verde con olor a copal. Metieron el dato en el archivo y volvieron a cerrar el caso, como quien clava una tapa sobre algo que prefiere no respirar.
La secundaria siguió operando, aunque la pijamada quedó prohibida. Rutinas nuevas, rondas de seguridad, cámaras en los pasillos, sensores de movimiento. Nada ha vuelto a activarlos. No porque no haya movimiento, sino porque lo que se desplaza en las madrugadas del edificio no deja calor ni forma reconocible, solo esa franja de luz mortecina que recorre las aulas como si buscara la ventana rota, como si esperara a que alguien le abra de nuevo. A veces, de paso por la carretera que bordea la telesecundaria, miro el bloque de salones recortado contra la oscuridad y me inclino a creer que lo soñé. Pero cuando cierro los ojos revivo el arañazo del frío trepándome por los dedos. Siento el pulso de aquel vidrio a punto de estallar, la presión exacta que dibujó la telaraña de grietas. Y al fondo de mi memoria, persistente como el sabor del óxido, escucho la cadena del baño soltarse sola, anunciando que la niña del lazo verde continúa buscando compañía entre las sombras de la escuela. He aprendido que el miedo no termina cuando sales corriendo. Se queda adherido, igual que el polvo de aquel listón pulverizado. Lo respiro cada noche en que las luces de mi cuarto se apagan y un reflejo opalescente, mínimo, cruza el espejo, recordándome que algunas ventanas, por más que las sellen, nunca vuelven a cerrarse del todo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.